Hola, qué gusto que estés aquí. Hoy te voy a hablar acerca de cómo prepararte para presentar el examen de la certificación PMP. Te voy a compartir cuáles estrategias sugiero yo para prepararte para la certificación, qué aspectos claves debes considerar mientras estudias y mi experiencia durante el día del examen. En primer lugar, debes saber que debes hacer un plan de estudio y estimar el tiempo que te va a llevar tomarte para la preparación para la certificación. En ese plan de estudio debes considerar estudiar todos los días. Yo estudié durante 3 meses y como no tenía mucho tiempo, lo que hacía era que organicé mi plan de estudio basado en que me estudiaba 20 páginas diarias de los distintos materiales que hay que revisar para prepararse para la certificación PMP. En mi caso, yo ya había leído con anterioridad el PMBOK y había hecho la capacitación requerida por el PMI para cubrir las 35 horas que se necesitan para poder presentar el examen. Ya te voy a comentar en detalle qué estrategias sugiero yo y qué materiales deberías estar revisando. Ten en cuenta que debes hacer la capacitación que recomienda el PMI para cumplir con estas 35 horas de capacitación y esa capacitación la debes realizar con una organización que esté acreditada por el PMI. A continuación te voy a comentar los distintos materiales que yo utilicé para prepararme para la certificación PMP. En primer lugar, el PMBOK, el cual te recomiendo que lo leas en al menos 2 oportunidades. Debes saber para el examen cuál es la versión del PMBOK que va a estar evaluando de acuerdo a la fecha que vayas a presentar el examen. Yo estudié por el libro de Rita, que es un libro muy famoso acerca de la preparación para la certificación PMP. Este libro te recomiendo que lo leas al menos en 3 oportunidades. También debes revisar los materiales complementarios que indique el PMI, como por ejemplo la guía de gestión ágil y cualquier otro material complementario que indique el PMI. Ten en cuenta que al momento de grabar este video, la versión del examen se presenta con la versión 6 del PMBOK, pero esta versión va a cambiar pronto a su 7ª edición, la cual incluye cambios importantes dentro de su estructura. En las tarjetas te dejo un video acerca de cuáles son los cambios que va a contener el PMBOK en su 7ª edición. Entonces debes saber para el examen cuál es la versión del PMBOK que debes utilizar, así como cuáles son los materiales complementarios que recomiende el PMI para el examen o que sus contenidos estén incluidos dentro de las preguntas del examen. Ten en cuenta también que con el nuevo PMBOK ya no va a estar organizado en procesos, sino en principios, y muchos de los aspectos que conocíamos en la actualidad que estaban incluidos en el PMBOK ya no estarán allí, sino que probablemente van a estar incluidos en una librería online que ha creado el PMI. Todo esto te lo detallo en el video que te comentaba acerca de los cambios del PMBOK. También para prepararte para la certificación debes utilizar un simulador del examen. Yo utilicé el simulador de Rita. Los simuladores te ayudan a familiarizarte con el tipo de preguntas que van a ser incluidas en el examen y a aprender a manejar los tiempos al responder el examen. Te recomiendo hacer todos los exámenes que se incluyen en el simulador. Después de cada capítulo, de estudiar cada capítulo, puedes hacer la prueba que corresponde en el simulador. También te recomiendo que hagas ensayos de la prueba completa con sus 200 preguntas y 4 horas para que así te vayas familiarizando con los tiempos de respuestas para el día del examen. A medida que vas practicando con el simulador, puedes ir midiendo los tiempos de respuestas y esto te va a ayudar a la hora de ejecutar el examen. Es importante que estudies en el idioma que vayas a presentar. Yo estudié en el idioma español, presenté en el idioma español y no tuve ningún inconveniente con el examen. También te sugiero que no comentes a muchas personas que te estás preparando para presentar la certificación, porque esto puede ponerte nervioso. Las personas te pueden estar haciendo preguntas, cómo vas con la preparación. Entonces, cuando se acerque la fecha del examen, evita tener estas situaciones que pudieran causarte estrés y entonces no le comentes a muchas personas, solo a tus familias para que comprenda que vas a estar dedicando tiempo a prepararte para esta certificación tan importante. No obstante, sí te recomiendo que tengas una persona que te haga seguimiento de tu plan de estudio que vas a establecer, una persona que te haga seguimiento diario, que puede ser un familiar o un amigo, porque eso te ayuda a afianzar el compromiso y a estudiar todos los días para que logres la certificación.
Ten en cuenta que realizar la preparación y presentación para este examen de la certificación es un reto muy importante y representa mucho tiempo y dinero. Por ello es importante que tengas compromiso con la ejecución del plan de estudio que definas. También debes tener en cuenta no incluir tanto material para estudiar, solamente el PMBOK, el libro de Rita y los materiales complementarios que indique el PMI, con eso será suficiente para estudiar, porque si empiezas a buscar más material puedes agobiarte con tanta información y finalmente terminar abandonando el plan de estudio para la certificación. Te invito a que te relajes y disfrutes del proceso de aprendizaje, refuerces conocimientos en los casos que se quiera o aprendas aquellas cosas que no conocías y eso te ayudará a afianzar los conocimientos para el día del examen. Te recomiendo que no estudies el día antes del examen, no va a ser necesario. Con el plan de estudio que vas a desarrollar vas a tener el suficiente tiempo para prepararte y no tener necesidad de estudiar a última hora. Te puedo comentar que si practicas con los simuladores y revisas los materiales, como te indico en este video, el examen no te va a resultar difícil. Realmente si te acostumbras al tipo de preguntas de los simuladores, el examen te va a resultar muy sencillo. La ruta genérica para prepararte para el examen sería primero revisar el PMBOK y los materiales complementarios como la guía de gestión ágil y cualquier otro que señale el PMI. Luego sugiero hacer la capacitación de las 35 horas que son requeridas, luego leer el libro de Rita y seguidamente practicar con los simuladores. Mi nombre es Joana López y este es el canal de OPM Integral donde te hablo acerca de los distintos elementos de la Dirección Organizacional de Proyectos. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, ya que publico con frecuencia contenido de mucho valor acerca de la Dirección Organizacional de Proyectos. Si te interesa este tema de la certificación PMP, tengo una lista donde tengo algunos videos publicados sobre este tema y también puedes revisar el contenido de mi canal porque tengo mucha información valiosa que puede servirte. En la siguiente imagen te muestro la ruta detallada que deberías seguir para obtener la certificación PMP. En primer lugar, te recomiendo leer 2 veces el PMBOK y los materiales complementarios que indica el PMI. Luego realizar la capacitación, como ya lo he indicado antes, y posteriormente leer una vez el libro de Rita. Una vez que has realizado esa primera lectura del libro de Rita, puedes utilizar el simulador. Incluso podrías leer un capítulo de Rita y hacer el examen correspondiente del capítulo. Te sugiero, luego que ya hayas leído el libro de Rita por primera vez y practicado todas las pruebas, leer el libro de Rita por segunda vez y volver a hacer las prácticas con el simulador. Una vez que has terminado la segunda lectura del libro de Rita, deberías hacer un repaso rápido de este libro y seguidamente hacer 2 pruebas completas de las 200 preguntas en las 4 horas. Seguidamente deberías hacer un repaso final de lo que te cueste más y hacer el repaso de las fórmulas, pero no te preocupes porque seguramente que durante los ejercicios que vas a ir realizando durante todo el plan de estudio te irás aprendiendo las fórmulas. También puedes hacer como repaso final de las fórmulas, irlas listando en orden para que te sea fácil recordarlas para el examen. Ten en cuenta que lo único que debes memorizar para el examen son las fórmulas. De resto debes comprender todo el contenido de los materiales que vas a estar revisando y no requerirás memorizar ningún concepto para presentar el examen. También es importante que leas el glosario en cada uno de los materiales que recomienda el PMI para la presentación de la prueba. ¿Cuáles claves sugiero yo para prepararte o para estudiar para la presentación del examen? Es importante que conozcas la secuencia de los procesos, cómo se dan los procesos. El libro de Rita lo explica muy bien y puedes guiarte por este material tan importante. También siempre debes pensar en todos los supuestos que indica el libro de Rita. Realmente es de gran ayuda para obtener la certificación, la forma como el libro explica y todos los supuestos que allí se indican. Como te comentaba con anterioridad, debes conocer la versión del examen que vas a presentar y cuáles son los contenidos que va a tener este examen y las preguntas que se van a estar incluyendo. En las tarjetas te dejo un video acerca del cambio del examen de la certificación PMP para el año 2021.
Igualmente es importante que practiques las preguntas largas. Debes saber discriminar lo que se te está indicando en cada una de las preguntas, qué es lo que realmente la pregunta está evaluando y cuáles son los datos que se deben utilizar y aprender a detectar cuáles son los elementos distractores que tienen estas preguntas. Eso creo que fue lo que más me costó a mí dentro del examen, discriminar dentro de las preguntas largas que realmente qué era lo que se estaba preguntando. Si tienes oportunidad de estudiar en papel, lo recomiendo para que puedas ir resaltando y tomando notas de los aspectos que consideres de interés, así como aquellos aspectos que te cueste más durante el aprendizaje. En mi caso, yo estudié tanto con el PMBOK como el libro de Rita en papel y realmente fue muy buena la experiencia. Cuando estés practicando con el simulador, asegúrate de entender las respuestas, los argumentos de por qué la respuesta es la respuesta correcta, sobre todo en el caso que tengas una pregunta mala. Asegúrate que entiendes la argumentación. Esto te va a ayudar muchísimo a la hora de presentar el examen. Te puede parecer, mientras estás practicando con el simulador, sobre todo en las primeras prácticas que realices, que hay preguntas que no están incluidas en el libro de Rita. Pero cuando repasas te darás cuenta de que sí, todo, absolutamente todo, está incluido en el libro de Rita. Por eso es la importancia de que estudies este material y que cuando estudies lo hagas de manera concentrada para que no desperdicies tiempo y así la curva de aprendizaje sea más acelerada. También te recomiendo que dibujes la secuencia de los procesos, qué se ejecuta primero, qué se ejecuta después, así como quién es el responsable de los aspectos de la dirección de proyectos. Por ejemplo, cuáles son las responsabilidades que tiene el director de proyectos, cuáles son las responsabilidades que tiene el patrocinador, y esto te ayudará a responder muchísimas preguntas correctas dentro del examen. Asegúrate cuando practiques con el simulador de no ver la respuesta correcta. Trata de responder, analiza la pregunta y una vez que hayas respondido puedes verificar si era la respuesta correcta. En mi caso yo estudié con los libros en papel y el libro de Rita. Tiene para cada uno de los capítulos preguntas tipo del examen. Yo respondí en la primera oportunidad que estudié cada una de esas preguntas y cuando repasé ocultaba la respuesta para cerciorarme de que había adquirido los conocimientos al responder por segunda vez las preguntas de cada uno de los capítulos. Te recomiendo que utilices esa práctica para que tengas la seguridad de que afianzas los conocimientos. También te recomiendo que si en 2 ocasiones respondes mal una pregunta, trata de pensar en la respuesta de esa pregunta cuando realices otras actividades, por ejemplo, cuando salgas a caminar o cuando hagas algún otro tipo de actividades, piensa en por qué esa es la respuesta correcta. Te invito a suscribirte a este canal, ya que como ves, publico mucho contenido de valor acerca de la dirección organizacional de proyectos. A continuación te voy a hablar acerca de mi experiencia el día del examen. Yo hice el examen de manera presencial. Pero en la actualidad también existe la modalidad de presentar el examen de forma online. Si tienes la oportunidad de hacer el examen de forma online, te lo recomiendo. Te puedo decir que el día del examen a mí me afectó el espacio físico. Hacía mucho frío y fueron 4 horas en el cual tenía que concentrarme y soportar también el frío del ambiente. Por eso te recomiendo, si puedes hacerlo de forma online, realmente es mucho más cómodo porque vas a estar en un ambiente adecuado a tus necesidades. Te sugiero, si vas a hacer el examen de manera presencial, que llegues temprano, al igual que si vas a hacer el examen de forma online, te conectes con anterioridad. En el caso del examen presencial es importante que llegues temprano porque debes a realizar todo el protocolo que indica la institución donde se presenta el examen. Debes dejar todas tus pertenencias en un locker y seguir todo el proceso que allí se indica. También te comento que yo estuve 4 horas en el examen en la misma posición para responder las 200 preguntas y me dolía un poco el cuello de estar en esa postura por tanto tiempo. Por eso es importante las condiciones del ambiente físico donde presentes en el examen. También había una persona que estaba presentando una prueba donde las respuestas que tenías que dar eran escritas y la persona tecleaba muy fuerte en el teclado de la computadora y eso también lograba desconcentrarme un poco en el examen. Te comento que en mi experiencia yo utilicé todo el tiempo del examen, terminé como 5 minutos antes, pero me dio tiempo de revisar todas las preguntas que había marcado para verificar.
Si realizas el plan de estudio tal cual como te indico, te preparas con suficiente antelación, en el examen no tienes por qué estar nervioso. Como te comenté con anterioridad, realmente si practicas bien con los simuladores, el examen realmente es muy sencillo. Son preguntas del mismo estilo y no vas a tener dificultad en responder en el examen, entonces no es necesario que te pongas nervioso, solamente concentrarte en las preguntas, responder todas las preguntas, porque igualmente si practicas en los tiempos te va a dar tiempo de responder todo el examen y pasar el examen a la primera vez. También te sugiero comer bien antes de ir al examen para que no te dé hambre durante el examen y te puedas concentrar. Asimismo te recomiendo que no tomes mucho líquido para que no tengas necesidad de ir al baño. Ahora el PMI aprobó un receso de 10 minutos a la mitad del examen. En las tarjetas te dejo un video acerca de los cambios del examen para el año 2021 y allí explico cómo se aplican esos 10 minutos de receso para el examen. Seguramente en el examen encontrarás preguntas que sentirás que no sabes cuál es la respuesta. No te preocupes, analiza la pregunta, respóndela con la opción que consideres que es la más correcta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Si en la revisión de las preguntas que marcaste para verificar todavía no estás seguro de alguna respuesta, no dejes el examen esa pregunta sin responder. Marca la opción que consideres es la más conveniente. Esta fue mi experiencia en la presentación del examen para la certificación PMP. Realmente sí es ardua la preparación, hay que estudiar mucho, a lo mejor es mucho tiempo de estudio, pero vale la pena el esfuerzo. Si lo haces con compromiso, seguramente vas a pasar el examen a la primera vez. Te deseo mucho éxito en la presentación de tu examen. Si te ha gustado este video, apóyame con un like o déjame un comentario. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y le des a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, ya que publico con frecuencia contenido de valor acerca de la dirección organizacional de proyectos. Nos vemos en el siguiente video.